Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 28, falsa profecía de Ananías. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, te alabamos porque eres bueno. Te alabamos porque tu misericordia es permanente, constantemente para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Gracias, Señor. En este momento especial solicitamos tu presencia para que al abrir la Escritura y estudiar este capítulo de Jeremías, tú nos des entendimiento para que podamos tomar decisiones que sean conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La narración del capítulo 28 de Jeremías ocurrió poco después de lo que se relata en el capítulo 27, el famoso yugo que Jeremías llevaba puesto para simbolizar el cautiverio de Judá e instaba al pueblo a no hacer alianzas contra Babilonia, sino a rendirse a ellos. Esto iba en contra de las esperanzas fáciles y vanas de los falsos profetas que andaban halagando al pueblo. Al predicar a Jeremías la sumisión a Babilonia, se oponía a los sentimientos nacionalistas de sus conciudadanos y por eso era considerado como traidor a los intereses de su patria y sospechoso de convivencia con el enemigo. Los falsos profetas, en cambio, hacían creer al pueblo que Jehová no podía permitir la derrota de su pueblo, ya que se comprometería su honor como protector del mismo. El capítulo 28 nos dice sobre la obra de uno de los falsos profetas de Israel. La primera parte de este capítulo son los versos 1 al 4 y es la profecía falsa de Ananías. Miremos el versículo 1. Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Este acontecimiento ocurre después de la primera deportación de judíos a Babilonia. Este mensaje aproximadamente fue en el año 593 a.C. Ananías fue uno de los más destacados opositores de Jeremías y uno de los caudillos del partido de la resistencia que procuraba hacer alianza con las naciones vecinas en contra de Babilonia. Ananías era de Gabaón, tierra de sacerdotes, así que como Jeremías era sacerdote y profeta. Vamos a ver qué es lo que predice Ananías, versículo 2 y 3. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Jeremías había aconsejado que no hicieran alianza contra Babilonia, pero es posible que la alianza entre Judá y las naciones vecinas contra Nabucodonosor ya estuviera en marcha y Ananías estaba a favor de esa alianza. Jeremías llevaba el yugo encima profetizando el cautiverio y dominio de Babilonia. Ananías por su parte decía: Dios dice, quebrantaré el yugo de Babilonia. Jeremías predijo que esa alianza haría que el rey de Babilonia viniera y se llevara los utensilios que quedaban en el templo y que el cautiverio duraría 70 años. Pero Ananías dice que no. El rey de Babilonia caería y los utensilios volverían y no habrá tal cautividad porque en 2 años todo volverá a ser como antes.
Aquí hay dos mensajes totalmente distintos, pronunciados por dos profetas. Sigue la predicción de Ananías en el versículo 4. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. El rey Joacim era considerado un verdadero rey, y él volverá con todos los deportados y reinará, contradiciendo así la profecía de Jeremías que decía que Joacim moriría en cautividad. Dos profecías, una venía de Dios y otra era un engaño. ¿Cuál de las dos era verdad? ¿A cuál se le haría caso? El error es tan atractivo que parece verdad, se disfraza como verdad, pero es engaño. Hoy hay muchos profetas falsos, muchas profecías falsas, pero hay una profecía verdadera. ¿Cómo saber que es verdadera? Por la evidencia de la palabra de Dios, porque el Señor nos ha dejado señales claras. No nos dejemos engañar. No tenemos el camino que nos parece mejor o el maestro que nos parezca más sabio. Sigamos son las indicaciones del Señor, que nos ha dejado claramente señalado en su palabra. Ese es el camino más seguro. Después de la profecía que hizo Ananías, la reacción y respuesta de Jeremías deja una clara lección entre lo que la gente desea y lo que Dios ha predicho, y da las evidencias que debemos tener en cuenta para distinguir un profeta verdadero de uno falso. Esto es lo que va entre el versículo 5 hasta el versículo 9. Miremos los versículos 5 y 6. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. ¡Qué tremenda paradoja! Jeremías responde con un amén. ¿Quién no quisiera que tal cosa fuera una realidad? ¿Quién no quisiera que las cosas volvieran a Jerusalén, que el templo fuera otra vez glorioso, que los cautivos volvieran a casa? Pero una cosa es querer y la otra es la realidad. Entonces desafía la autoridad de Ananías como profeta, señalando dos evidencias claras para distinguir un profeta verdadero de uno falso. Miremos los versículos 7 y 8. Con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y contra grandes reinos. El mensaje del profeta de Dios está de acuerdo con el mensaje que Dios le ha dado a sus profetas en el pasado. En efecto, las profecías anteriores a Jeremías son predominantemente pesimistas y en este sentido están en la línea del mismo en contra de la posición ingenua de Ananías. Una de las características de los verdaderos profetas era hacer frente a la opinión optimista popular, llamándolos a la penitencia. De lo contrario, no tardaría en intervenir la justicia divina. La misión del profeta verdadero es ante todo despertar la conciencia religiosa del pueblo escogido, fustigando sus vicios y transgresiones e invitándolos a retornar a Jehová, dejando sus caminos materialistas y humanos. Ellen White dice de este punto lo siguiente: sitúan los hombres de Judá las profecías de Oseas, Habacuc, Sofonías y otros cuyos mensajes de reprensión y amonestación habían sido similares a los propios. Les recordó acontecimientos que habían sucedido en cumplimiento de profecías relativas a la retribución por el pecado del cual no se había arrepentido. En lo pasado, los juicios de Dios habían caído sobre los impenitentes en cumplimiento exacto de su propósito, tal como había sido revelado por intermedio de sus mensajeros. Libro Profetas y Reyes, página 327.
Un profeta verdadero jamás va a contradecir las profetas del pasado. Jeremías los desafió a revisar el mensaje de otros profetas reconocidos como mensajeros de Dios. ¿Cuál es su mensaje? Así que esta profecía que hace Ananías está contradiciendo el mensaje de los profetas de Dios. Recordemos que Dios no se contradice. Dios no va a actuar en contra de sus palabras. Este mensaje es falso porque no corresponde con el mensaje dado por Dios anteriormente. De la misma manera, los profetas modernos deben ser probados con las palabras que el Señor le ha dado a través de sus profetas en el pasado. Si contradicen este mensaje, el mensaje no es de Dios. Por más bonito que sea, por más elocuente que sea, no es un mensaje y no es un mensajero de Dios. Pueden hablar en nombre de Dios e incluso hacer señales en nombre de Dios, pero no son de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pueden parecer profetas con buenas nuevas, pero no son profetas de Dios. No debemos prestarles atención. Sigamos nuestro estudio de Jeremías 28, donde ahora Jeremías da la segunda evidencia que expone para distinguir a este profeta si es de Dios o no. Leamos el versículo 9. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Un profeta de Dios cuando predice algo, se cumple. Si profetiza en nombre de Dios y no se cumple, es un falso profeta. El mismo Señor dio esas indicaciones a Israel en el pasado. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, dice lo siguiente. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Las palabras de Ananías eran falsas porque contradecían lo que el Señor dijo por otros profetas y porque sus palabras no se cumplirán. La Biblia dice que se levantarán muchos y dirán paz, paz, y vendrá destrucción repentina. Son profetas que juegan con el deseo del hombre de bienestar, de tener una vida mejor, pero realmente no se va a cumplir porque no hablan en nombre de Dios. Tengan en cuenta estas dos evidencias que nos da Jeremías para sopesar todos los maestros y las famosas nuevas enseñanzas que proliferan en nuestro mundo lleno de confusión. Por eso debemos leer, estudiar atentamente la palabra de Dios para que sea ella nuestro guía permanente. Sigamos nuestro estudio de Jeremías capítulo 28. Ahora, en un acto desafiante y para tratar de humillar y echar por tierra el mensaje de Jeremías, Ananías hizo algo interesante. Los versículos 10 y 11 dicen: Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera, dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Siguió Jeremías su camino. El relato cuenta que Ananías le quitó el yugo a Jeremías y lo rompió y lo echó por tierra, y dijo que eso es lo que le pasará a Babilonia en 2 años. Esto lo hizo para enfatizar su mensaje en contra de lo dicho por Jeremías. Con la rotura del yugo deseaba dar una garantía
de que el poder de Babilonia sería destruido. El profeta de Dios, Jeremías, no responde con la misma moneda. Se retira del lugar. El mensaje de Dios ha sido presentada. La verdad ha sido expuesta. La falsedad ha sido claramente señalada. No había necesidad de seguir discutiendo. Pasado algún tiempo, el Señor envió a Jeremías a dar un mensaje claro y fuerte a Ananías y una profecía que se cumpliría ese mismo año. Esto está entre el versículo 12 hasta el 17. Miremos los versículos 12 y 13. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, pero en vez de ellos harás yugos de hierro. De forma teatral, Ananías había roto el yugo de madera que llevaba Jeremías. Entonces Dios le ordena volver a enfrentar al profeta Ananías para comunicarle que no había conseguido nada con romper ese yugo de madera. Por su presunción, Dios lo va a castigar de muerte. El primer mensaje dado por Dios es: quebraste yugo de madera, entonces vendrá yugo de hierro. Nada va a impedir la invasión de Babilonia. Nabucodonosor es llamado su siervo, es decir, ejecutará la voluntad de Dios. Si se resiste, será una esclavitud más amarga y dolorosa como un yugo de hierro. Miremos el versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. El comandante de la hueste celestial, Jehová de los ejércitos, viene a luchar contra su pueblo. El ejército de Babilonia avanzará porque Dios así lo ha determinado. En vez de yugo de madera que proponía antes Jeremías, invitando a su pueblo a someterse a los babilonios, con los que la servidumbre sería menos dura, Jehová hará venir una opresión feroz, simbolizada por los yugos de hierro, consecuencia de la rebelión contra Nabucodonosor. Este yugo será insoportable. El segundo mensaje que el profeta le da a Ananías es que ese mismo año el falso profeta debía morir. Versículos 15 al 17. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Escucha ahora, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo te quito de sobre la faz de la tierra, en este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Jeremías le dirige personalmente a Ananías un vaticinio lúgubre sobre su propia suerte. Se ha arrogado el oficio del profeta sin que Jehová lo hubiera enviado, desconcertando al pueblo con sus falsas esperanzas, y Dios justamente le va a enviar la muerte como castigo en un breve plazo, de modo que todos vean en ello un signo de la certeza de las profecías de Jeremías. Y efectivamente, Ananías murió en ese mismo año, en el séptimo mes, en la simple constatación del hecho, prueba de la veracidad de las profecías de Jeremías. Apreciados amigos y hermanos, a veces cuando nos empeñamos en hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha enviado, enfatizamos el engaño, la mentira, y llegamos incluso a creer la misma mentira que proferimos. Tengamos cuidado. Las cosas espirituales, las que tienen que ver con la salvación, no son un juego de experimentación, sino de decisión. Es andar por el camino de Dios y creer en sus palabras, y no autoengañarnos y creer que finalmente pues Dios no nos tomará en cuenta ese pecado. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Si siembras engaño, cosecharás muerte y destrucción. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Pon tu mira en las enseñanzas de Dios. El capítulo de hoy debe ayudarnos a responder una pregunta: ¿a quién le creemos? Pues cree en el Señor
y en su claro mensaje registrado en la palabra de Dios. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.